formas de Estado. ¿Sí? En las formas de estados se establecen de acuerdo con la manera en que se relacionan los elementos constitutivos del Estado. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, se pueden relacionar los elementos poder con el elemento población. De la forma en que se ejerce el poder con respecto a la población, yo puedo hablar de un Estado democrático. En este Estado democrático, el poder se ejerce de tal manera con respecto a la población que el poder respeta los derechos humanos de la población. ¿Sí? Ahora, también puedo hablar de un Estado autoritario. La característica de este Estado autoritario es que el poder se ejerce de tal manera que el poder viola los derechos humanos de la población. ¿Sí? Y en el caso del Estado totalitario, el poder con respecto a la población se ejerce de tal manera que el mismo, es decir, el poder, niega absolutamente la existencia de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso, miren la gran diferencia en este tipo. Pero también tenemos que ahora hacer la relación que se puede establecer entre el poder y el territorio. Y en este caso vamos a hablar de un Estado unitario, de un Estado federal y de un Estado confederado. Y entonces vamos a comenzar a analizar cada uno de ellos. ¿Sí? Y vamos a comenzar con el Estado unitario, señalando las características que tiene el mismo. La característica del Estado unitario. ¿Sí? El poder se ejerce con respecto al territorio de forma centralizada, lo cual implica que existe solo un único gobierno nacional o central. Existe una sola constitución, ¿sí? Y las leyes son las mismas para todo el territorio. ¿Sí? En este Estado unitario, el territorio se puede dividir para fines administrativos y entonces yo puedo llamar a esas divisiones provincias, regiones, departamentos, donde las autoridades, ¿sí?, locales son elegidas por el gobierno central. Lo cual implica que también vamos a agregar otra característica: existe un único poder legislativo,
ejecutivo y judicial, que sería a nivel nacional. Este tipo de Estado unitario puede ser un Estado unitario fuertemente centralizado y un Estado unitario flexiblemente centralizado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el Estado unitario fuertemente centralizado, las autoridades locales son elegidas por el gobierno nacional. Las leyes son las dictadas por el gobierno nacional. ¿Sí? En cambio, en el Estado unitario flexiblemente centralizado, el pueblo puede, ¿sí?, crear leyes y elegir a sus autoridades locales, pero bajo la subordinación del gobierno central o nacional. Es decir, si el gobierno central o nacional no está de acuerdo con las autoridades que el pueblo ha elegido, las va a cambiar inevitablemente, ¿sí? Vamos a ver ahora las características del gobierno del Estado federal, ¿sí? Vamos a ver, ahora planteamos la característica de este Estado federal. Mientras que en el Estado unitario dijimos que el poder se ejerce de manera centralizada, en el Estado federal el poder con respecto al territorio se ejerce de forma descentralizada o desconcentrada, lo cual nos permite hablar de vamos a decir, de un gobierno, ¿sí?, nacional y de un gobierno local o provincial. Pero también tenemos las características de que hay una constitución nacional, ¿sí? Existen leyes nacionales, pero también puede existir una constitución provincial y leyes provinciales, ¿sí? Obviamente que esta constitución provincial y estas leyes provinciales deben estar en concordancia con la Constitución Nacional. Y en cierta manera en el Estado federal se establece un ordenamiento normativo, si se puede decir así, ¿sí? Ahora, en este Estado federal, entonces, nosotros podemos hablar de esto, pero también podemos hacer, así como hicimos una distinción en el Estado unitario, en el Estado federal puede haber un Estado federal fuertemente descentralizado, ¿sí? Un Estado federal fuertemente descentralizado. Puede haber un Estado federal menos descentralizado. La característica de uno y del otro implica lo siguiente. En el Estado federal fuertemente descentralizado, las provincias dictan sus propias
leyes de fondo, tanto en materia civil como en materia penal. En cambio, en el Estado federal menos descentralizado, las leyes de fondo en materia civil y penal son dictadas por el Congreso Nacional y rigen de la misma manera en todas las provincias. ¿Sí? Ahora, también vamos a agregar una característica más al Estado federal, que hay una autonomía provincial, por cuanto las provincias pueden tomar sus propias decisiones sin la autorización del gobierno nacional. ¿Sí? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que el gobierno nacional ejerce su poder en todo el territorio nacional, mientras que el gobierno local o provincial ejerce su poder solamente en el territorio de su provincia. Eso es fundamental que hay que tener en cuenta. Un ejemplo de un Estado federal fuertemente descentralizado son los estados que componen los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos tienen, algunos tienen, dictan sus propias leyes de fondo en materia civil y penal que no coinciden con otros estados. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos un Estado federal menos descentralizado, ya que las leyes de fondo en materia civil y penal son dictadas por el Congreso de la Nación Argentina. Habiendo establecido ya estos dos tipos de Estado, vamos a tener en cuenta el último, que es el Estado confederado. ¿Sí? Este Estado confederado surge de la unión de varios estados, ¿sí? Soberanos e independientes, ¿sí? Que se unen mediante un pacto, acuerdo, tratado. En este tipo de Estado no hay constitución, ¿sí? Pero la característica que encontramos en este Estado confederado son, por un lado, el derecho de secesión y el derecho de nulificación. ¿Qué implican cada uno de estos derechos? El derecho de secesión implica que el Estado se puede separar en el momento, ¿sí?, que lo desee. Y con el único requisito de renunciar, ¿sí? Me puedo separar cuando yo lo desee, para entenderlo un poco mejor. El derecho de nulificación implica que el Estado puede no aplicar, puede aplicar o no aplicar en su territorio, ¿sí?, las leyes dictadas por la Confederación. Bien, de esta manera hemos desarrollado las formas de Estado, ¿sí? Ahora, vamos a ver los tipos de Estado, ¿sí? Y en este sentido vamos a hablar, por ejemplo, y vamos a decir que los tipos de estados surgen a partir del objetivo del Estado, ¿sí? El objetivo de la existencia del Estado.
¿sí? Y en este caso es el de ser, ¿sí?, el instrumento más idóneo para organizar la convivencia social, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar a desarrollar el primer estado, el estado absolutista. Este estado, que comienza en el siglo XVI, marcado por las siguientes características. El poder es ejercido por un monarca, ¿sí? Pero también marcado porque la autoridad, ¿sí?, se consideraba que provenía de Dios. También tenemos como característica un ejército fuerte, ¿sí?, ya que este ejército era el que sostenía el poder del monarca, ¿sí? Vamos a ver que como características aparece el privilegio a una clase social, como por ejemplo al clero o a la nobleza, ¿sí? En materia económica, ¿sí?, tenemos en materia de economía el sistema mercantilista, el cual, ¿sí?, o a través del cual el Estado absolutista protegía la producción local imponiendo impuestos a las mercaderías provenientes de otros lugares, ¿sí? También la acumulación de oro y de plata, ¿sí?, son las medidas dentro de la economía. También acá tenemos la unificación como característica, unificación del territorio. Y en ese caso se establecen las fronteras, ¿sí? Ya después de este estado hace su aparición el estado liberal. Este estado liberal que surge como consecuencia del poder desmedido del monarca, por los privilegios que tenía hacia el clero, hacia la nobleza, ¿sí?, por la crisis económica aparece. De ahí que tiene como causas, por ejemplo, la revolución gloriosa de Inglaterra, la revolución de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Así como también vamos a señalar las ideas de la Ilustración, ¿sí? Dentro de las ideas de la Ilustración encontramos la soberanía popular, que sostenía que el poder reside en el pueblo y que el pueblo mediante el sufragio elige a sus representantes. También la idea de constitución, ¿para qué? Para limitar el poder de los gobernantes. También la idea de la división de poderes, ¿sí?, para que haya un mejor control entre los distintos poderes. Acá ya plantea la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y también los principios de la libertad y la igualdad. Y en esto hay que hacer también una distinción en cuanto a que la Constitución no solo sirve para limitar el poder del gobernante, sino también para reconocer los derechos de la población. Podemos señalar como fechas históricas
la Revolución Inglesa en 1688, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, para ubicarnos en el tiempo. Mientras que había una participación activa en la economía en el Estado absolutista, en este tipo de Estado liberal, vamos a decirlo así, aparece el sistema capitalista. Este sistema capitalista que implica que el Estado no debe intervenir en la economía. Por lo tanto, proponía que el mercado se rige por sus propias reglas. ¿Sí? Vamos a ver que después de estos estados, ya con la crisis de 1929 que se produce en los Estados Unidos, aparece el estado de bienestar. El estado de bienestar. Este estado surge a partir de la crisis de 1929, donde el Estado es el motor de la economía, ¿sí? A partir de las obras públicas, ¿sí? A partir de generar empleos, pero también es este Estado el que va a reconocer los derechos de los trabajadores. En nuestro caso, por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es un ejemplo del estado de bienestar, ¿sí? Aquí el Estado crea escuelas, ¿sí? Hospitales, viviendas, ¿sí? Por eso se convierte en el motor de la economía. Se produce la estatización de empresas de servicios públicos, ¿sí? Son como características. Ya en 1970 se produce otra crisis, y esta crisis económica da lugar al Estado neoliberal. Este Estado neoliberal que propone como característica reducir al Estado a su mínima expresión. ¿Esto qué implica? Implica que ya mientras en el estado de bienestar el Estado era el motor de economía, acá ya no va a serlo. Por eso, como característica del Estado en su mínima expresión, nosotros vamos a encontrar como característica, por ejemplo, la privatización de empresas, ¿sí? La disminución del gasto público, que implicó, ¿sí?, la disminución de los presupuestos en educación, salud y seguridad, ¿sí? Ahora bien, como otra característica, todas las conquistas que se han logrado en el estado de bienestar por parte del trabajador, en este estado neoliberal se pierden. ¿Por qué? Porque aparecen las leyes de flexibilización laboral. ¿Esto qué implica? Más obra, más mano de obra barata, ¿sí? Pero a la vez implica el aumento del desempleo, ¿sí? Vuelvo a repetir, este estado neoliberal que surge a partir de la crisis de 1970 tiene estas características que encontramos, ¿sí? También acá se pierden, vamos a decir, las conquistas de los derechos sociales, de los derechos del trabajador, ¿sí? De esta manera hemos desarrollado
las formas y los tipos de Estado.